en reverencia a la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Ya las señoritas salen de su clase, ¿verdad? Gloria a Dios, ya terminaron su clase. Los jóvenes, hermanos, van a su clase, gloria a Dios, a su nombre. Y los hermanos, los jóvenes, ¿verdad? Ya van para su clase, gloria a Dios. Y las señoritas salen de su clase, aleluya, bendito el nombre. Recuerden, hermano, que sigamos orando por los hermanos que están enfermos, ¿verdad? Sigamos orando por mi suegra que se está recuperando, gracias al Señor. El Señor hizo un milagro ahí, una obra grande, hermano, maravillosa. Si usted hubiera ido al hospital, hermano, a visitarla, hubiera visto que, hermano, que ella de plano, hermano, pues se veía difícil la situación, ¿verdad? Se veía muy complicada la situación. Uno como carne, uno dice, no, ya no sale de esta, gloria a Dios. Pero, hermano, Dios en su grande misericordia escucha las oraciones de sus hijos, amén. Y escuchó las oraciones de esta iglesia, amén. Y así como el Señor levanta a mi suegra, yo sé que va a levantar, hermano, a la mamá de nuestro hermano Charlie, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, que el Señor sea ayudándole, hermano, y guiándole en el nombre poderoso de Jesús, amén. Vamos, hermano, Lucas capítulo 4, versículo 18, dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad, ¿a qué dice, hermano? A los oprimidos. Oiga bien, ¿cómo empieza el Señor, hermano, esta profecía que está en Isaías? 750 años antes, Isaías profetizó lo que el Señor estaba hablando en estos momentos. Y lo estaba diciendo, hermano, gloria a Dios, enfrente de la sinagoga, enfrente de los rabinos, ¿verdad? Y lo más hermoso, hermano, es que el Señor le dice a ellos: hoy esta profecía se ha cumplido delante de vosotros. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero bueno, hermano, qué bueno es el Señor. Vamos a orar. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que va a ser predicada, que va a ser, Señor, expuesta. Te pido, Señor, que me des libertad, que me des gozo al predicarla. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada y sea enviada para lo cual va a ser enviada, Señor. Bendícenos, Padre, con tu palabra. Ayúdanos a entender, a comprender, a alimentarnos, Señor, con tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, hermano, dando gloria a Dios. En días pasados, hermano, he estado hablando acerca de la experiencia del pentecostalismo, la experiencia pentecostal. Y hablamos, hermano, que nos denominamos así porque creemos en el derramamiento del Espíritu Santo. Y cuando una iglesia está llena del Espíritu Santo, está llena del poder de Dios. Y cuando una vida está llena del Espíritu Santo, está llena del poder de Dios. Por eso es que la palabra de Dios dice: sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque en todo ámbito y en toda área de nuestra vida necesitamos la presencia de Dios en nuestro ser para poder salir adelante, para poder vencer, para poder tener victoria. Bendito el nombre del Señor. Y cuando nosotros hablamos de la presencia de Dios en nuestra vida, ese, hermano, se cumple la profecía, o más bien se cumplen las palabras del Señor cuando dijo: y recibiremos el poder, la autoridad, la potestad, cuando hayamos recibido el Espíritu Santo. Y entonces, cuando hayamos recibido el Espíritu Santo, tendremos la capacidad para poder ser testigos a los demás, a las naciones. Claro que el Señor dice en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pero para nosotros sería nuestra casa, nuestros vecinos, la colonia, la ciudad, ¿verdad? Y el estado. Bendito el nombre del Señor, hermano. Y hablábamos acerca de que es necesario que cada uno de
nosotros sea lleno del poder y la unción de Dios. ¿Por qué? Porque de ello, hermano, depende. También veíamos, hermano, la vez pasada, el crecimiento de la obra de Dios. La obra del Señor no creció hasta que los discípulos no fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Hermano, en el momento en que el Espíritu de Dios cayó sobre 120 almas, y una de esas almas era el apóstol Pedro, dice la palabra del Señor que él se paró, hermano, con poder y autoridad, bendito el nombre del Señor, y predicó la palabra de Dios, y en el primer sermón se convirtieron 3,000 almas. Gloria a Dios, para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque el que estaba parado enfrente de esas almas ya no era un Pedro, hermano, gloria a Dios, cualquiera. Ya no era el Pedro cobarde, ya no era el Pedro, hermano, ansioso, ya no era el Pedro, hermano, impulsivo. Era un Pedro lleno con el poder del Señor, un Pedro diferente, un Pedro con unción, un Pedro con palabra, gloria a Dios, de Dios, bendito el nombre del Señor. Y ese es el propósito, de que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, de que seamos transformados, amados hermanos, de que ya no seamos los mismos, de que las cosas viejas pasaran y aquí todas sean hechas nuevas en nuestra vida, bendito el nombre del Señor. Si usted lo cree, denle un aplauso al Señor Jesucristo, porque es necesario que la iglesia se llene del poder de Dios. Y también hablábamos, hermano, que, hermano, la experiencia que nosotros tenemos acerca de la llenura del Espíritu Santo es una experiencia, hermano, sobrenatural, porque nosotros no servimos a un Dios natural, no, nosotros servimos a un Dios sobrenatural que tiene dominio sobre lo que vemos y sobre lo que no vemos, bendito el nombre del Señor. Pues la palabra de Dios dice que las cosas vinieron a existir de lo que no veíamos, bendito el nombre del Señor. Así es que ese Dios que nosotros servimos no es un Dios, hermano, que lo podamos entender con la mente humana. Por eso, para acercarse a Él necesitamos fe. Y la palabra de Dios dice, amados hermanos, que el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que es galardonador, es decir, que Él premia a todos los que creen que Él existe y se acercan a Él. Yo no sé en esta mañana cuántos creen que Él existe. Si usted cree que Él existe, entonces usted debe de darle gloria, alabanza, adoración, hermano. Si usted cree que Él está aquí en esta mañana, usted debe tener libertad para exaltar su nombre. ¿Sabe por qué? Porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántos son libres en esta mañana? Entonces de sus bocas debe de salir un amén con libertad. Debe de salir un gloria a Dios con libertad. Miren, hermanos, si a veces vemos el fútbol y gritamos gol con todas nuestras fuerzas, y a veces, hermano, íbamos, hermano, allá a la cantina y chiflábamos y cantábamos, hermano, cosas, hermano, que no nos edificaban. Ahora que estamos en los caminos del Señor, ¿por qué no vamos a gritar un gloria a Dios? ¿Por qué no vamos a decir un aleluya? ¿Por qué no vamos a palmear nuestras manos? ¿Por qué no vamos a brincar y a lanzar? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Su nombre sea la gloria. ¡Gloria a Dios! Bendito el nombre del Señor. Cuando andábamos en la cantina, hermano, hasta quebradita bailábamos. Y no nos daba pena, ¿verdad? No nos daba vergüenza. Y aquí nos da vergüenza exaltar y glorificar a nuestro Dios, aquel que nos ha hecho libres, aquel, hermano, que ha roto las cadenas, aquel, amado hermano, que ha cambiado nuestra vida, que ha transformado nuestro corazón. Amados hermanos, no debemos, hermano, de reprimirnos cuando se trata de exaltar, de alabar y glorificar al Rey de la Gloria. A su nombre. A ver, todos digan gloria. A su nombre. Lo más fuerte que pueda. A su nombre. Aleluya. Así se debe de oír, hermanos. En cada culto, en cada momento, cuando se les dice, es que mire, no necesito decirle, hermanos, cuántos dicen gloria a Dios.
No hay necesidad cuando hay un corazón libre, cuando hay un corazón agradecido, cuando hay un corazón entendido. ¿A qué vino esta mañana a este lugar? Bendito el nombre del Señor, a su nombre. Así es, hermano, gloria a Dios. Hermano, entonces, cuando nosotros, hermano, recibimos o tenemos o creemos, hermano, en el pentecostalismo, es decir, en el recibimiento del Espíritu Santo, quiero traerle 3 cosas en esta mañana a través del texto, hermano, que hemos leído. Eso quiere decir que la experiencia del Espíritu Santo se recibe, se vive y se tiene que conservar. Es decir, que la experiencia del Espíritu Santo para la iglesia la tenemos que recibir, la tenemos que pedir, amado hermano, y no tan solo quedarnos, amados hermanos, en hablar en lengua, sino hay que vivirla. Y no tan solo hay que vivirla, sino hay que conservarla. Bendito el nombre del Señor. No podemos olvidarnos, no podemos dejar de hoy hablar en lenguas y entonces el martes o el jueves ya no voy a hablar en lenguas. Hay que hablar en lenguas para edificarnos a nosotros mismos. Hay gente que dice, las lenguas ya no son para estos tiempos. Las lenguas ya no se necesita hablar. Otros enseñan a hablar en lenguas. Yo no sé cómo le harán, ¿verdad? Enseñar a hablar en lenguas, porque la palabra de Dios dice que es el Señor el que da las lenguas según su voluntad. Bendito el nombre poderoso de Jesucristo. Pero hermanos, la palabra de Dios dice, hermanos, en el texto que leímos o que nos compete en esta mañana, que el Espíritu del Señor está sobre mí, hablando Jesús, por cuanto me ha ungido. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué quiere decir? Que la experiencia, hermano, del pentecostal se recibe. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos nosotros pedirle a Dios que nos llene de su presencia. La palabra de Dios dice que qué padre, si le pide a un hijo algo de comer, le va a dar una piedra o le va a dar una serpiente. Dice, ¿cuánto más nuestro Dios o nuestro Padre le dará el Espíritu Santo a todo el que se lo pida? Hermanos, nosotros necesitamos pedir la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros necesitamos orar y clamar al Señor para que nos llene con su presencia. A veces, hermanos, decimos, Dios sabe lo que yo necesito. Dios sabe, sí, Dios sabe, porque Él todo lo sabe. Pero cuando uno escucha, hermano, o cuando uno a su hijo, yo sé lo que necesitan mis hijos, pero cuando vienen a mí y me lo piden, hermano, es algo diferente. Gloria a Dios. Yo me gozo cuando puedo suplir sus necesidades. Y el Señor, hermano, necesita que usted y yo le pidamos. Porque al que pide, se le da. Al que toca, se le abre. Y el que busca, encuentra. Bendito el nombre del Señor. Entonces nosotros necesitamos buscarle. Necesitamos recibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice que el que cree en mí, como dice la Escritura. Aleluya. Y ese es un punto bien importante. No como cree usted, no como piensa usted. Por eso muchos no lo recibimos, porque yo creo que debería de ser de esta manera. Yo pienso que debería de ser de esta otra forma. No, no es como usted o como yo queramos. Es como el Señor Jesucristo lo ha dicho o lo ha premeditado. Y la palabra de Dios dice que el que cree como dice la Escritura. No es como el pastor diga, es como dice la Escritura. Aleluya. Porque muchos queremos ser llenos del Espíritu Santo y vivir vidas desordenadas. No, tenemos que alinearnos y tenemos que alinearnos con la palabra de Dios para que creamos como dice la Escritura, y entonces la promesa del Señor caerá sobre nosotros y recibiremos el Espíritu Santo de Dios.
¿Cuántos quieren el Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos creen como dice la Escritura? Ah, yo puedo creer en eso, pero no creo en esto más. Hay gente que le rompe las páginas a la Biblia. Esto me gusta, esto lo dejo. Esto no me gusta, lo arranco. Porque no me gusta, porque no me parece, porque no creo que debe de ser así. No es como usted guste, es como la Biblia dice. El autor y consumador de nuestra salvación es el Señor Jesucristo. Él es el que manda, Él es el que dice, Él es el que ordena, Él es el que hace las cosas. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Y cuando uno no quiere vivir como dice la Escritura, hermano, es que estamos llenos de soberbia. Le estamos diciendo al Señor: yo sé más que tú. Yo tengo mejor experiencia y mejor expectativa de la vida más que tú. Por eso, hermano, el medio para recibir el Espíritu Santo, hermano, como dice la Escritura, es que, hermano, primero tenemos, hermano, que entender que debemos apartarnos de la soberbia. No es como yo quiera, porque cuando somos soberbios es a mi manera, es a mi forma de ser, es a mi parecer. No, es como dice Él. Y para poder quitarse la soberbia necesitamos humillarnos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Necesitamos humillarnos, porque el Señor dice que al soberbio lo mira de lejos. Lo mira de lejos, gloria a Dios. Pero al altivo lo mira de cerca. Su nombre sea. ¿Sabe, hermano, que humillarse no es fácil? No es fácil. Uno, hermano, en el mundo secular, uno se humilla ante el más poderoso. ¿Sí o no? Ante el que tiene más capacidad. Y es más, no se humilla, lo humillan en el mundo. El que se siente más, el que tiene más capacidad, el que muchas veces es soberbio, lo humillan a uno. Y a veces uno no dice nada y lo están humillando y humillando y no dice nada. Pero el Señor no nos humilla, el Señor no nos ofende, el Señor no nos quiere como esclavos, el Señor nos quiere como sus hijos. Que nosotros vengamos voluntariamente reconociendo su poder, reconociendo su grandeza, reconociendo, hermanos, su poderío, y venir a sus pies y humillarnos. Eso es humillarse, reconocer que Él es poderoso, reconocer que Él es grande y maravilloso, reconocer que Él tiene el poder y reconocer que, hermano, que de Él es la gloria, la alabanza y la adoración. A su nombre sea la gloria. Cuando venimos al culto y entramos por esa puerta y nos postramos delante de su presencia, nos estamos humillando. Aleluya. En otras palabras, estamos reconociendo que Él es poderoso, que Él es grande y maravilloso. Y cuando nos humillamos, hermano, nosotros podemos, al estar humillados, pedirle y decirle: Señor, tú eres grande, tú eres poderoso, tú tienes poder para llenarme de tu espíritu este mismo día. No mañana, no pasado, no el otro mes, no cuando hay una campaña, no cuando venga un evangelista o un predicador prominente, porque el evangelista y el predicador prominente, ellos no tienen el poder de llenar con el Espíritu Santo. El que llena con el Espíritu Santo es el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria, a su nombre. Por eso es que, hermano, en 2 de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo. Aleluya. Aleluya. Porque Israel era soberbio. Por eso padeció mucho Israel, hermanos. Por soberbio, por no reconocer. Si Israel se hubiera humillado delante del Señor, no hubiera caminado 40 años en el desierto. No hubiera caminado 40 años en el desierto. Si Israel no hubiese sido soberbio
en el Señor, no hubiera sido cautivo por las demás naciones. Dios le había prometido que lo iba a exaltar porque era como la niña de sus ojos. Pero la soberbia le ganó a Israel y volteó sus ojos ante pueblos o ante las mujeres extrañas o ante los ídolos extraños e hicieron altares a otros dioses que no eran dioses. Y por eso el Señor les dice, si ustedes se humillan, y es que a veces nosotros somos soberbios, ¿verdad? Llega la palabra en nuestra vida, nos toca y... ¿por qué voy a hacer esto? Porque voy a hacer lo que el pastor dice. Es que yo no lo digo, es la palabra de Dios. Tienen que entender esto, hermano. Yo solamente, vamos a decirlo como Juan, soy una voz que clama en el desierto. Yo solamente, hermano, tengo este trabajo de parte de Dios de tirar la palabra, porque es palabra de Dios. No es el pastor el que le está diciendo humíllese, no, es el Señor Jesucristo a través de su palabra. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Aleluya. Dice la palabra, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos. Aleluya, aleluya, yo oiré desde los cielos. Pero hay una condición para recibir la bendición. Amén. Y la condición es que nos humillemos, que oremos. Gloria a Dios, hermano, gloria al nombre del Señor, y que lo busquemos. Y a veces no lo buscamos, y a veces cuando tenemos necesidad, vamos a ser claros, a veces nos están apedreando el rancho, hermano, y seguimos en nuestra soberbia. A veces estamos pasando por dificultad y seguimos con nuestra necedad. Y es que las cosas que Dios manda en nuestra vida, las pruebas o dificultades que atravesamos, no son para sacarnos de la iglesia, no son para debilitarnos, son para que crezcamos en fe, para que le conozcamos, para que vengamos a Él y crezcamos, hermano, un escalón más en nuestra espiritualidad y veamos que Dios es poderoso. Pero a veces nosotros nos enfrascamos en nuestra soberbia. Y la condición es, hermano, que nos humillemos, que oremos y le busquemos. Y buscar es algo diferente, ¿verdad? Porque se busca, hermano, lo que, vamos a decir, lo que nos... Sí, se busca lo que está perdido, pero se busca lo importante para nosotros. Vamos a suponer... Se le perdió un cono de hilo, eso no es importante, eso ni lo busca. Pero se le perdió uno de Hacienda. Aleluya, ahí sí, como que vamos a sacar todo del cajón y a buscarle. Se busca lo que se tiene interés. Se busca lo importante. Y a veces nosotros, hermanos, buscamos lo que no tiene interés a lo importante. Buscamos cosas materiales y no está mal, pero cuando las anteponemos a buscar al Señor, ahí está el error de todos nosotros. Y por eso las cosas materiales que tenemos no duran, porque no vienen de la bendición de buscar al Señor en oración, de buscar al Señor humillados y de buscar al Señor, hermano, con todo nuestro corazón. Y la palabra de Dios dice que le tenemos que buscar. ¿Y saben por qué? Porque Israel ya lo había perdido. Estaban como esa iglesia en Apocalipsis que decía, no, a mí no me hace falta nada. No, a mí todo lo tenemos. ¿Y qué le dice el Señor? Ay, pobrecitos, pobre, y les empieza a decir una sarta de cosas, ¿verdad? Lo habían perdido a Él. Y es cuando Él, hermano, dice, aquí yo estoy a la ¿qué? A la puerta. A la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz
oye mi voz. Pero si usted ve el contexto, no se lo está diciendo a gente inconversa, se lo está diciendo a la iglesia. A la iglesia que con sus actividades, sus formas, habían sacado al Señor. Se estaban enfrascando en sus cosas materiales y se habían olvidado de lo más importante: humillarse, buscar el rostro del Señor y orar. Bendito el nombre del Señor. Así que el Señor les empieza a tocar. Y en esta mañana, yo no sé a quién le esté tocando, yo no sé a quién le esté llegando la palabra, pero si a usted siente que le está llegando la palabra, es que el Señor está tocando la puerta de su corazón, el Señor está tocando la puerta de su vida, y más vale que le abra. A su nombre sea la gloria. Entonces, hermano, dice, después de hacer esto, entonces el Señor oirá desde los cielos. A su nombre sea la gloria. Perdonaré su pecado. Aleluya. Hermano, qué difícil, hermano, servir al Señor cuando, hermano, no se busca. Amén. Y yo sé, hermano, que muchas veces lo que nos aleja de Dios es el pecado. Amén. La palabra de Dios dice que nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros. Que nuestros pecados han puesto como una muralla de hierro. Gloria a Dios. Eso lo dijo Isaías. Pero por eso vino el Señor a morir en la cruz del Calvario, para que sus pecados, mis pecados, sean perdonados por la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Me entiende? ¿Me entiende, amados hermanos? Ahora, hermano, Él va a perdonar nuestros pecados, Él va a sanar nuestra tierra. Gloria a Dios, hermano. Y Él lo hace, hermano, gloria a Dios, para que nosotros podamos andar, hermanos, llenos de su presencia. Es cuando se busca al Señor. Ahora, cuando se vive, por cuanto me has ungido. O sea, ya es cuando uno lo tiene, ya es cuando uno lo está viviendo, ya cuando uno lo está experimentando. Gloria al nombre del Señor. Nosotros pensamos, hermano, mire, hermano, a veces nosotros pensamos que simplemente con hablar en lenguas ya se acabó. Es el tope máximo para, hermano, para llegar, hermano, en lo espiritual. Y a veces, amados hermanos, gloria a Dios, hermano, hablamos y hablamos y hablamos en lenguas, y no está mal, pero no es el tope. Hay cosas mayores que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, que Dios tiene preparadas para nosotros. A su nombre sea la gloria. ¿Cuánto de gloria a Dios? Por eso es que yo les digo, no nada más es saltar, no nada más es brincar, no. Y a veces, hermano, bueno, lamentablemente a veces hay muchos predicadores que suben a la plataforma y se la pasan, habla y habla en lenguas. ¿Y qué entendió el pueblo? Nada. Y a veces eso se hace para que la gente diga, qué espiritual está el pastor. Ese pastor, sí, mire, hablan puras lenguas. Pero el que salió, hermano, edificado fue él, no el pueblo. Y no dijo el apóstol Pablo, prefiero hablar una palabra coherente para que todos entiendan, que hablar cientos de palabras en lenguas y nadie me entienda. A su nombre sea la gloria. ¿Estamos entendiendo el mensaje de esta mañana? Amén, gloria a Dios. Se vive. No termina nada más, hermano, en hablar en lenguas, porque muchos piensan que ya hablar, ya no. Hay cosas mayores, hermano, que hablar en lenguas. Gloria al nombre del Señor. Esto demanda un ejercicio del poder y la autoridad divina, gloria a Dios, en primer lugar sobre nuestras vidas. Hermano, ¿por qué tenemos el Espíritu Santo? ¿Por qué tiene usted el Espíritu Santo? Porque el Señor lo dio. Porque el Señor lo dio. Bueno, ¿por qué más? Porque nos quiere usar. ¿Por qué más? Porque es una promesa.
¿Por qué más? Por obediencia. ¿Por qué más? Bueno, eso es parte también. Porque nos da el poder para hacer las cosas. Porque nos da también, pero ¿por qué más que no más? O sea, sí, el Señor nos llena, ¿verdad? ¿Mande? Para ser guiados también, exacto. ¿Perdón? Para ir a la verdad. Para ir a la verdad. Conocemos la verdad. Pero mire, la vez pasada yo les dije que Pedro decía, hermano, que el bautismo que corresponde ahora nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne. Yo les dije, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que les dije que usted puede tener una debilidad y yo lo meto en las aguas bautismales y lo bautizo en el nombre de Jesucristo y usted sale? Usted va a salir con la misma debilidad, pero perdonados sus pecados. ¿Me explico? Entonces dice, hermano, que el Espíritu Santo de Dios es el que nos purifica, el que nos cambia, el que nos transforma, el que nos da el poder o la capacidad para controlarnos. A su nombre sea la gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así dice la palabra del Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos quita la cobardía, nos quita la carnalidad. ¿Saben por qué, hermano? ¿Saben por qué Daniel no se lo comieron los leones? Aleluya. Dice, ¿por qué? Porque Dios mandó un ángel. Sí, Dios mandó un ángel. Pero la cosa más importante es que Daniel oraba 3 veces al día. Y alguien que ora con la capacidad de Daniel no huele a carne. Y al león lo que le gusta es la carne. Aleluya. Y lo aventaron a los leones y Daniel no olía a carne. Daniel, hermano, era un hombre espiritual, bendito el nombre del Señor. Así que el que huele a carne, el león anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque huele la carne, a su nombre sea la gloria. Pero el que huele al Espíritu de Dios, hermano, el león, hermano, no lo puede tocar, no le puede hacer daño, porque está protegido por el poder del Señor Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. La vez pasada la hermana decía, como el siervo corre o brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Porque cuando un ciervo iba huyendo del depredador, el depredador huele, hermano, huele su olor y lo va siguiendo. Pero cuando se mete en las aguas, el depredador pierde la pista, porque se pierde el olor del ciervo. A su nombre sea la gloria. Y cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios, el enemigo pierde la pista. El enemigo no nos puede hacer nada, porque no tan solo nos mojamos los pies o la rodilla, nos metemos, nadamos en la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto da gloria a Dios? Dios. A veces llegan los hermanos, ¿cómo está? Hermano, pues ahí voy, el diablo me trae. El diablo me trae, hermano. Aleluya. Pues no, la palabra de Dios dice que el diablo está bajo nuestros pies. No dice así. Digo, ¿sí o no dice la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es verdad. ¿Sí o no? La palabra de Dios dice que cuando el Señor se levantó de la tumba, se le apareció a los discípulos, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Lo que el diablo tenía, el Señor se lo arrebató en la cruz del Calvario. Le quitó las llaves del Hades y de la muerte. Y ahora ha dado el poder, su espíritu, para tener al enemigo debajo de nuestros pies. Pero para que esto suceda, necesita la llenura del Espíritu Santo. Amén. No sea que le vaya a pasar, como les decía yo jueves, como estos hombres. Te reprendemos en el nombre de Dios que predica Pablo. Y le dijeron, bueno, pues a Pablo conozco, y a Jesús conozco, pero ustedes quiénes son. Y los golpeó y los mandó desnudos. A su nombre sea la gloria. Hermanos, necesitamos, es una urgencia. Vivimos los últimos tiempos, el Señor ya viene. El Señor ya viene. Aunque no diga amén, ya viene. Amén. Amén. Y una de las cosas, hermano, es hermano, la apostasía.
Una de las señales es que dentro de la iglesia va a haber apostasía. Va a haber, hermano, gloria a Dios, quienes nieguen la palabra, quienes le den, hermano, la espalda al Señor Jesucristo, quienes, hermano, no estén, hermano, en las cosas del Señor, aunque están dentro de la iglesia, porque eso es apostasía. La pérdida de la fe. Venimos, pero no tenemos fe. Estamos, pero no creemos. ¿Cuántos creen en el Señor? Amén. ¿Ya ven? No todos. ¿Ah? Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Ahora, hermanos, por último, ya vimos, hermanos, que se vive. Ahora se conserva. Y sin duda, una de las mejores maneras de conservar lo que Dios nos ha dado es cumpliendo el propósito y el ministerio por el cual recibimos el Espíritu Santo de Dios. Fíjense lo que dice el texto. ¿Se acuerdan que leímos? Del texto base. El Espíritu del Señor está sobre mí. Amén. ¿Y qué dice? Por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Aparte de hermanos, de santificarnos a nosotros. ¿Cuál es el propósito del que el Señor también nos haya llenado con su Espíritu Santo? Bueno, el propósito es de que, hermano, que dar buenas nuevas a los pobres. Gloria a Dios. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y a poner en libertad, hermano, a los oprimidos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? La mejor manera de conservar, hermano, el Espíritu Santo de Dios es trabajando. Trabajando. No es sentándonos. No es, hermano, sentándonos, sino trabajando. Por algo el Señor nos los dio. Las cosas que Dios da, no las da de oquis. No las da, hermano, porque simplemente le guste. No, Dios nos ha dado su Espíritu porque tiene un propósito con nosotros. Hay un propósito. Todo lo que hace Dios tiene propósitos, porque el Dios que servimos es un Dios de propósitos. Inclusive, en esta mañana usted está aquí porque Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Está escuchando esta palabra porque Dios tiene un propósito. Amén. Dios ha querido que escuche esta palabra. No está aquí porque tal vez no haya tenido cosas mejores que hacer. No está aquí porque tal vez le sobre tiempo. Está aquí porque Dios tiene un propósito en su vida. Gloria a Dios. Aleluya. Así que en esta mañana, hermano, la mejor manera de conservarlo es, hermano, gloria al nombre del Señor, poniéndose a trabajar. Y eso va a ser, hermano, la próxima enseñanza. Porque una de las cosas, o los frutos del Espíritu Santo, y una de las cosas, hermano, del Espíritu Santo es que Dios reparte dones. ¿Cuántos creen en los dones del Señor? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted cree que Dios da dones? Amén. ¿Usted cree que los dones fue para la iglesia primitiva o para nosotros también? Para nosotros Todos todos. también. Entonces, Dios reparte dones. Y dentro de los dones que están en Corintios y en Romanos, hermano, está el don de fe. Una cosa es la fe natural, la fe que muchos tenemos, y la fe sobrenatural. 3 tipos de fe, ¿verdad? La fe natural es como cuando nosotros decimos, mañana nos vemos aquí. O sea, decimos eso, pero en realidad no sabemos si nos vamos a ver. Pero como humano yo tengo fe de que te voy a ver mañana. La fe en el Señor es la segunda fe, ¿verdad? Gloria a Dios, es la fe que muchos de nosotros profesamos, ¿verdad? Simplemente venimos y decimos, ¿creemos en sanidad? Sí creemos, pero nunca la hemos experimentado. Pero es una fe, ¿verdad? Una fe mediana. Pero hay una fe que es el don de fe, que es una fe sobrenatural. Amén. Que cuando alguien ora o suceden las cosas porque tiene fe. Hay un don de hacer milagros.
Hay un don, hermano, de sanidad. Hay un don de discernimiento de espíritu. Hermano, hay diversidad de dones que Dios lo ha dado a la iglesia. Amén. ¿Y para qué lo ha dado? Para que trabaje. El día de ayer que pusieron los hermanos las luces, yo veía a los hermanos con sus cinturones acá, mira, aquí, pinzas, desarmadores, ¿verdad? Cintas, el taladro acá atrás, y ahí iban, hermanos, como astronautas, arriba, ¿verdad? Porque es su herramienta de trabajo, ¿verdad? Ellos se suben y sacan la pinza, el guarda y todo eso. Bueno, a la iglesia Dios nos ha dado nuestra herramienta de trabajo. No son pinzas, no son, hermano, no son otras cosas más que los dones del Espíritu Santo. Y la iglesia debe aprender a desarrollar esos dones y a ponerlos en práctica. Muchos, oiga bien lo que voy a decir, nos van a tirar de locos porque no creen. ¿Cómo es que Dios te habla? Dios habla por su palabra. Dios habla por su palabra. Dios habla, hermano, también por sueños. Dios habla, hermano, por las circunstancias, pero también Dios habla audiblemente. Hermano, vaya a ver al psiquiatra, él está volviendo loco. ¿Cómo es que Dios le va a hablar audiblemente? Entonces, que Dios así es. Amén. Amén. ¿Verdad? Dios revela. ¿Verdad? Eso sí, que cuando Dios revela, Dios no avergüenza. El diablo sí avergüenza, pero Dios no avergüenza. Y eso lo vamos a dejar para la próxima semana. ¿Por qué no se pone de pie en esta mañana? ¿Y por qué no viene al altar, hermano? Usted que necesita la llenura del Espíritu Santo, usted que no habla de lengua durante varios tiempos, ¿por qué no